Hola, ¿qué tal? Te saludo de nueva cuenta. Vamos a revisar en esta clase, estaba pasando por alto o había pasado por alto en la última clase, donde había dicho o había comentado que habíamos terminado con el curso cuando realmente nos hacía falta tocar el punto también de las bases de datos de SQL Server. En esta clase vamos a ver unos cuantos ejemplos solamente para que veamos que las consultas a una base de datos SQL Server también es posible utilizando ADO y solamente es cuestión de modificar la cadena de conexión. Obviamente esta lleva o debería de llevar otras cosas. Por ejemplo, en el caso de Excel solamente nos pide la ruta del archivo. En el caso de Access nos pide también la ruta. En el caso de Excel adicionalmente le tenemos que proporcionar otros cuantos parámetros o otras cuantas configuraciones. En el caso de SQL Server tenemos que indicarle el servidor, tenemos que indicarle la base de datos, el usuario, la contraseña. Entonces, esa parte es la que cambia. En cuestiones de sintaxis, cambia también algunas cosas. Dependiendo de lo que vayamos a realizar, puede que tengamos que hacer alguna modificación referente a lo que hemos hecho en Excel y lo que hemos hecho en Access. Entonces, acompáñame al editor de código. Tengo ya preparado unos ejemplos y bueno, de primera instancia, tengo aquí una hoja llamada conexión. Esta hoja, aquí deberías de poner los datos de configuración de tu servidor SQL. Esta parte la comenté por allá al principio en una de las clases. Comentaba que para poder realizar estas pruebas, pues tienes que tener tu base de datos de SQL Server en la cual puedas realizar tus pruebas. En el caso mío, yo tengo una suscripción o tengo en mi hosting, tengo en la web, tengo una base de datos de SQL Server, o mejor dicho, tengo el servicio de base de datos. Entonces tengo una base de datos ahí de prueba que he desarrollado para hacer estos ejercicios, pero tú puedes tener tu base de datos, puede ser tu base de datos local, si tienes configurado tu SQL Server de forma local, o si lo tienes también en la web, pues únicamente sería cuestión de que consideraras los datos que te da tu proveedor, en este caso el servidor, el nombre de la instancia. Importante, en algunos casos, dependiendo del proveedor de hosting, te pide que también indiques el puerto, como es el caso como yo tengo configurado aquí. Obviamente no tengo la dirección IP aquí por cuestiones de seguridad, pero en el caso mío, de mi servidor, mejor dicho, de mi proveedor de servicios, él me pide, o hace unos cuantos meses, de repente dejé de tener conexión y era porque ahora ya era requerido el puerto por el cual hacía la conexión. Entonces, es una conexión, o mejor dicho, yo me conecto a la web, es una base de datos que está en la web, por lo tanto, lo que yo modifique, lo que yo agregue o lo que yo elimine, ¿verdad? Se ve reflejado allá en la base de datos que tengo en la web. Entonces, aquí deberías de poner el nombre del servidor, la instancia, si tiene nombre de instancia, o la pura IP, y dependiendo si requiere o no requiere el puerto, pues aquí también lo indicaría. Ese es el que está después de la coma. El nombre de usuario que se utiliza y la contraseña que se utiliza para conectarse a la base de datos que especifiques aquí. Ok, recuerda que para SQL Server debes de indicar también la base de datos, el usuario y la contraseña, y pues en este caso el nombre del servidor que vas a utilizar. Entonces, yo para esto ya he configurado obviamente estos datos, ya los tengo configurados para realizar las pruebas y te los voy a ir mostrando. De la única manera que te los voy a mostrar es que pues voy a tener por acá este mismo formulario, o este formulario que tengo aquí en la hoja, en el cual voy a poder hacer unas modificaciones a las, a los registros que tengo, pero básicamente vamos a hacer unas cuantas consultas y vamos a hacer también, aparte de las consultas, vamos a hacer algunas modificaciones, y tengo el formulario. Voy a ir acá al editor de código, he agregado ya la clase número 13. Tengo también el mismo formulario que utilizamos en la clase pasada y lo he adecuado ya. He hecho unos cuantos cambios en cuestiones nada más de la cadena de conexión para que funcione de la misma manera con SQL Server. Entonces, voy a ir acá, voy a dejar por un momento el formulario, voy a venir aquí al módulo 13, a la clase 13, y aquí tengo ya
en esta base de datos a la cual nos vamos a conectar, tengo únicamente dos tablas. Tengo una tabla que se llama XLADO-TBL productos, que es la tabla de productos, y tengo otra tabla que se llama categorías, o mejor dicho, que se llama XLADO-categorías. Esas son las únicas dos tablas que tengo. Entonces, voy a ejecutar este procedimiento. Ok, tengo una función, o mejor dicho, he hecho un cambio a las funciones. Voy a ir a la función consulta, y en esta consulta, en la que hace las consultas, para esta clase en específico, hice el cambio. Por lo tanto, si tú quieres utilizar la función consulta SQL de una clase anterior para que funcione con lo de SQL Server, pues probablemente no te va a funcionar, porque aquí tuve que hacer unos cambios. Tuve que agregar aquí, por ejemplo, esta parte de aquí quedó igual, pero en la parte de acá hice una modificación para incluir el tipo SQL Server. Y esto que antes estaba aquí, o mejor dicho, que sigue aquí, pero lo comenté, es porque lo metí en cada uno de los tipos, porque en el caso de SQL Server no lo necesita, o mejor dicho, no es que no lo necesite, sino que ya está dentro de su cadena de conexión que hemos construido para SQL Server. Por lo tanto, esta parte de aquí, que antes aparecía aquí de manera normal, ahora está comentado porque ya no lo necesitamos aquí, ahora ya lo pusimos acá, justo antes del método open. Aquí está. Y aquí está también para la base de datos de Access. Y para el caso de SQL Server, únicamente tenemos el método Open y la cadena de conexión. ¿Ok? Este fue el cambio que hicimos aquí. En la de consulta SQL, ese fue el cambio que hicimos. Y por acá, ya todo lo de acá sigue estando de manera normal. En la función de ejecuta SQL, también hicimos un cambio y agregué también por acá. Aquí hice una modificación. Antes decía Excel y creo que decía por aquí únicamente Access, o no recuerdo si decía Access o únicamente decía Else, pero agregué también aquí una que diga SQL Server y también hice el cambio aquí. Esto debería de haber funcionado de la misma manera, pero lo separé para que quede identificado nada más que estamos utilizando diferentes servidores, ¿ok? Y por acá todo quedó de manera normal. Bueno, no es cierto. Aquí si es Excel, aquí vienen sus datos. Si es Access, aquí vienen sus datos. Provider también necesita el proveedor. Y en el caso de que sea SQL Server, únicamente utilizamos el método Open. ¿Por qué? Porque dentro de la cadena de conexión que le estamos pasando por parámetro, ya viene definido todos los datos y ahorita te los voy a mostrar. ¿Ok? Entonces, esos fueron los dos cambios, o mejor dicho, los cambios que hice a cada una de las funciones. Importante que las revises, porque si estás trabajando con un solo archivo en el cual has venido haciendo los cambios en cada clase, pues importante que consideres esto para que también vayas y modifiques las funciones en caso de que lo tengas o lo estés manejando todo en un solo archivo. ¿Ok? Adicional a ello, agregué una función que se llama MS SQL Server del tipo string, y lo único que hace esta función es que se conecta, o mejor dicho, va y trae los datos que tengo allá en la hoja conexión, ¿verdad? Y aquí me los va agregando. Aquí viene la cadena de conexión. Para la cadena de conexión de SQL Server me pide un driver, y aquí está driver igual, y viene acá entre llaves SQL Server. Ese es el nombre del driver. Si tú tuvieras un driver diferente, hay algunas, dependiendo dependiendo de la versión, puede que a lo mejor no sea nada más SQL espacio server, a lo mejor lleva algún otro dato, ¿verdad? Eso lo puedes encontrar, o mejor dicho, eso viene en base a la instalación que tengas de los drivers, en este caso de SQL Server, ¿ok? Entonces, si esta parte no te funciona, ve a la página que te había dejado en la primera clase, en la página que se llama Connection Strings. Ahí vienen todas las conexiones dependiendo de la versión que tú tengas de SQL Server, ¿ok? Esa parte va a depender de la versión que tú tengas. Luego viene cada uno de los parámetros o de las configuraciones vienen separadas por un punto y coma, ¿ok? Simplemente los partí la línea o hice un salto de línea
para que quedara un poquito más legible y más entendible. Luego viene el server y el servidor es igual y pues yo le estoy pasando el dato que tengo almacenado allá en B2 de mi hoja conexión. El user ID, que no es otra cosa nada más que el usuario, el password o la clave o la contraseña que tengo en B4, el database o la base de datos que tengo en B5 y la última configuración, aquí tiene Network Library y tiene aquí un dato, esta parte también, dependiendo de la versión de SQL que estés manejando, puede que lo necesites o puede que no lo necesites, ¿ok? Para la versión que yo utilizo, sí lo necesito, por eso lo tengo aquí. Pero puede haber algunas versiones que no lo necesites, por eso es importante que revises la versión del servidor SQL que tengas instalado, o si te estás conectando a uno en la nube, tienes que saber qué versión es, ahí tu proveedor te lo debe de indicar ahí en la configuración de tu cuenta. Entonces, teniendo dicho esto, esta va a ser cuando yo quiera hacer referencia a una base de datos de SQL Server, pues yo nada más voy a hacer referencia a esta función y esta función me va a retornar, ¿verdad? Toda la información que yo tenga almacenada acá y me va a construir mi cadena de conexión. Ok, también he definido otra función que se llama last insert ID, que no es otra cosa nada más que el último ID agregado a una tabla, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, si yo doy de alta, si doy de alta un registro nuevo, pues no tengo manera de saber cuál es el ID que se dio de alta, o mejor dicho, sí tengo manera de hacerlo, ¿no? Pero simplemente hice una función nada más para ver el funcionamiento o nada más para obtener ese dato, ¿no? Básicamente lo que hace esta función es, yo le paso por parámetro el nombre de la tabla, por ejemplo, si quiero agregar o si agrego una categoría nueva a la tabla categorías, ¿verdad? Yo le paso, aquí le digo que es la tabla categorías y le digo que es el campo ID y lo único que va a hacer esta consulta, o mejor dicho, esta parte, me va a hacer una consulta de un solo registro, aquí tengo el select top, un solo registro, y donde dice del nombre campo, en este caso yo le voy a pasar el campo ID, de la tabla, en este caso categorías, o lo que yo pase por parámetro o por argumento, y me lo va a ordenar en orden ascendente por el nombre del campo. Entonces, como solamente estoy seleccionando un campo, lo estoy ordenando de manera descendente, y en este caso es el campo ID, y le estoy diciendo que me regrese uno, pues me va a retornar el último que yo agregué, y de esa manera puedo saber, ¿no? Entonces, esta parte no quiere decir, no es como que sea el método más indicado o el más sofisticado, pero es un ejemplo más nada más, ¿ok? Y creo que son todos los cambios que hice en las funciones consulta SQL y ejecuta SQL, adicionamos e hicimos las modificaciones para tener la conexión. Ok, todos estos cambios en cuestión de la consulta SQL y ejecuta SQL, todo eso fue para que siguiéramos utilizando las mismas funciones, ¿ok? Que la misma función que hemos estado utilizando nos sirva para una cosa o nos sirva para la otra, ya sea que sea Excel, que sea Access o que sea SQL Server. Cualquiera de las tres nos va a servir, ¿de acuerdo? Entonces, voy a regresar al módulo clase 013 y voy a venir aquí. Aquí tengo, voy a poner esto así. Me voy a venir acá a mi hoja productos. Aquí tengo mi hoja productos y aquí tengo unas cuantas consultas o unos procedimientos para realizar la consulta. Aquí simplemente tengo ok, aquí tengo seleccionar todo de la tabla XL ADO-TBL productos ordenado por la columna ID. Recuerda que si no le indicamos ascendente o descendente, pues por default es de manera ascendente, del más pequeño al más grande o del más viejo al más nuevo. ¿Ok? Y luego ejecuto la misma función que habíamos estado ejecutando, consulta SQL, y le digo que mi consulta va a ser esta que tiene mi variable SQL, que es la que tengo acá arriba. Cuenta registros, le digo que no. Luego me pide la base de datos. Le paso el nombre de la función, que es la que me genera la cadena de conexión, la que estábamos revisando ahorita. Luego que me lo deposita en la hoja productos y de qué tipo es. Aquí tiene el tipo que definimos en los cambios que hicimos, SQL Server, ¿ok? Importante que sea de esta manera, así como está definido en la función. Ejecutamos y esta parte me va a regresar
todos los productos que yo tenga dados de alta, lo voy a ejecutar. Ahí los tengo, ahí puedes ver que ya se ejecutó la consulta, ahí tengo 10 registros, ¿ok? Tengo 10 registros, eso es lo que tengo allá en la tabla, ¿ok? En la tabla que tengo en SQL Server. Muy bien, ahora, tengo otro procedimiento por acá, voy a mostrarte uno que dice productos por fecha, ¿ok? Este que tengo aquí, específicamente lo hice porque quiero mostrarte que las fechas, hablando de SQL Server, se manejan de una manera diferente, ¿ok? Esa es una de las cosas que son diferentes en cuanto a la sintaxis que utilizamos en SQL Server o en Excel y en el propio Access, ¿ok? Habíamos dicho que cuando hablamos de fechas en Excel o en Access, para hacer las consultas, o cuando, mejor dicho, cuando tenemos que asignar una fecha a una variable, en este caso del tipo date, aquí tengo fecha del tipo date, y dijimos que cuando le queremos asignar un valor directamente aquí, literal aquí, lo tenemos que indicar entre el símbolo de numeral o el símbolo de gato, o como tú lo conozcas, ¿ok? Y cuando hablábamos de hacer una consulta, en el caso de Excel o en el caso de Access, si queríamos indicar en la cláusula where un campo fecha, teníamos que ponerlo mediante el mismo carácter, ¿ok? De esta manera. Entonces, si yo hago esta consulta, quiero que me devuelva únicamente del 14 de julio del 2021. Recuerda que aquí las fechas se manejan en inglés, en el caso de VBA, ¿ok? Si yo la escribo directamente o literal, la escribo aquí, la tengo que poner en inglés. En el caso de que yo tenga la fecha acá en una celda y si tiene formato de fecha, no lo tengo que indicar de esa manera, simplemente VBA va a tomar la configuración regional y de la manera en que tú la tengas formateada en tu hoja, te va a respetar ese formato, ¿ok? Pero hablando de las fechas en SQL Server, si yo le digo que seleccione todos los campos de la misma tabla productos donde fecha sea igual a, y le estoy diciendo, ¿ok? Aquí le estoy diciendo, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, le voy a poner aquí fecha, que es mi variable que tengo aquí fecha y lo estoy indicando entre el símbolo de número, ejecuto la consulta y me va a marcar un error. Me marca ahí un error que no, el driver ODBC no soporta los requerimientos o las propiedades. Esto se debe al error este de la fecha. Voy a explicarte cómo lo debemos de hacer. Cuando se trate de fechas, lo tenemos que indicar como cuando nosotros indicamos un texto. Recuerda que cuando hablamos de texto siempre decimos que va entre comillas simples o entre el apóstrofo. Entonces, así es como debe de ir una fecha en SQL Server, ¿ok? Pero adicional a ello, yo le tengo que dar formato, porque si yo, aunque yo lo indique de esa manera, y solamente pongo aquí mi variable fecha, que es la que me almacena la fecha, ¿ok? Me va a seguir dando error. Entonces, aquí yo tengo que darle formato a la fecha. ¿De qué manera? Le voy a dar con el format, la función format, a mi fecha, a mi variable fecha, le voy a dar formato de año, mes y día. De esta manera, aparentemente, según lo que he estado leyendo, formateándolo de esta manera o dándole formato de esta manera a la fecha, no vamos a tener ningún problema independientemente del país o la configuración que tenga el servidor SQL o el idioma en el que esté. Entonces, aparentemente, este formato siempre va a funcionar. Si yo ejecuto, ahora me devuelve únicamente los del 14 de julio. Como puedes ver, acá arriba yo le indiqué entre el símbolo de número, aquí lo tengo, para asignarle este valor a la variable. Pero acá sí o sí le tengo que dar formato año, mes, día de esta manera para que me lo pueda aceptar y adicional a ello lo tengo que indicar entre comillas simples o entre apóstrofo. Por lo tanto, si yo quisiera indicar aquí la fecha, si la quisiera hacer directamente, escribir directamente aquí, yo tendría que poner aquí 2021-07-14 para que de esta manera me retorne los mismos datos. Si yo le cambio aquí 13, me va a retornar únicamente los del 13, ¿ok? Y así es como debe de ser. Al final así debe de quedar la fecha, como si fuera un texto, ¿ok? Como si fuera un texto, pero en este formato. Por lo tanto,
yo le puedo dar formato mediante la función format, le indico mi fecha o mi variable que tiene la fecha y le indico el formato que le quiero pasar. Y de esa manera ya puedo hacer mi consulta al servidor SQL Server mediante fechas. ¿Ok? Igual podemos manejar que si es mayor o igual, ¿verdad? De la misma manera como lo hemos hecho con las consultas anteriores. ¿De acuerdo? Ok. Tengo por acá otro procedimiento. Otro utilizando like. Habíamos dicho que cuando utilizamos like, pues aquí podemos manejar, dependiendo si queremos que empiece con una palabra o con una letra, o que termine o que contenga, ¿verdad? En el caso de, si yo aquí le estoy indicando que donde el campo de descripción like, y le estoy diciendo aquí comilla simple o apóstrofo porque se trata de un texto, y le indico, habíamos dicho también que cuando utilizamos like, el operador like, en Access debemos de utilizar el asterisco. En SQL Server y en Excel yo había comentado en una de las clases que debemos de utilizar el carácter de % o de porcentaje. Entonces, si yo le indico aquí el símbolo de porcentaje al principio y al final de la palabra, le estoy diciendo que va a buscar la palabra básico o que me retorne todos los registros donde la columna de descripción contenga la palabra básico. ¿Ok? Si yo quisiera que únicamente los que inician con básico, ¿verdad? Entonces, los que inician con básico yo le indicaría así. Pondría la palabra básico y al final pondría el símbolo de porcentaje para indicarle que después de básico puede contener lo que sea. Si quiero decirle que termine con la palabra básico, entonces primero le indico el carácter de % y al final le pongo básico. Esto quiere decir que va a haber cualquier palabra al principio o cualquier letra o cualquier palabra o cualquier oración o como tú quieras, ¿verdad? Y al final va a terminar con básico. De la otra manera, si quiero que contenga básico, pues entonces pongo dentro de los caracteres del carácter de % o de porcentaje la palabra básico. De esta manera únicamente me va a retornar los registros que en su campo o en su columna de descripción contengan la palabra básico. Ejecuto y aquí tengo este que dice básico, este que dice básico y este que dice básico. ¿Ok? Por el contrario, si yo le indicara que quiero que los que terminan con básico, por ejemplo, lo voy a modificar aquí, los que terminan con básico, le quito al final y aquí los tengo, ese termina en básico y ese termina en básico. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de utilizar, en este caso, el carácter este de el comodín este de el operador like. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, por ejemplo, si yo utilizo, dame un segundito, por ejemplo, si yo utilizo, obviamente, en este caso, si no pongo la letra tal cual está, pues no me va a aparecer. ¿Ok? Entonces es importante que aquí le pongamos nosotros tal cual lo escribimos. Si no sabemos la palabra completa, pues simplemente pongamos una letra o pongamos una parte, ¿verdad? Para que ahí podamos entonces encontrar. Por ejemplo, si yo le digo que aquí, en lugar de básico, le pongo que contengan la letra B o que contengan la letra A, pues me va a retornar todos aquellos que contengan esa palabra o los que inicien, ¿verdad? Con la letra B o los que terminen, perdón, los que terminen con la letra B. Así. ¿Ok? Entonces, es importante que esta parte lo tengamos bien claro, ¿ok? ¿Cómo lo queremos hacer? Si quiero que contenga VBA, entonces ejecuto y ahí los tengo ya, los que contienen VBA, los que contienen Access, ¿ok? Ahí está, solamente tengo un registro. Perfecto, muy bien. Entonces, ese fue un ejemplo con el operador like. Ahora, vamos a ver, ya vimos el de productos fecha, el de like. Vamos a ver ahora el de la tabla categorías. Pues simplemente nada más tengo acá la hoja categorías. Voy a borrar la información y voy a ejecutar la consulta. Y ahí la tengo, ¿verdad? Tengo esas categorías. Ahora, tengo por acá, tengo un inner join aquí.
y acá tengo la tabla, ¿verdad? Voy a borrar esto y únicamente es de la misma manera. Tengo aquí la tabla productos, de la tabla productos el campo código, de la tabla categorías el campo ID, donde, o mejor dicho, de esta tabla inner join, esta tabla categorías y productos, en donde el campo categoría de la tabla productos es igual a el campo categoría de la tabla categorías, ¿ok? Ordenado por el campo código de la tabla productos de orden ascendente, ¿ok? Ejecuto y pues la voy a tener acá, ¿ok? Solamente para que veamos que también podemos hacer el inner join o los joins también los podemos hacer, ¿ok? Y voy a ir ahora, acá tengo... ok, aquí tengo un insert. Bueno, este insert que tengo acá, el insert lo vamos a manejar, con este que tengo aquí, que este insert que tengo aquí corresponde a esta hoja, a la hoja forma productos, es este que tengo acá, ¿ok? Aquí tengo el dim form as worksheet, es un objeto del tipo worksheet, lo establezco a esta hoja, a la hoja productos, y únicamente para poder hacer de manera corta aquí, construir la sentencia SQL, insertar en la tabla productos, donde los valores no le estoy indicando las columnas, porque voy a insertar en todos los campos, en todas las columnas, por lo tanto, no necesito indicarle los nombres de las columnas entre paréntesis. Ojo, y recuerda que cuando sea un campo ID, que en este caso es un campo autonumérico, que se genera solo el número, no necesito indicarlo. Por lo tanto, inicio a partir del campo fecha, ¿ok? Y recuerda que deben de ir entre comilla simple o entre apóstrofo, ¿ok? Entonces aquí simplemente le estoy diciendo que como tengo que darle formato de fecha, ¿verdad? Ya sea de esta manera o como lo indiqué hace rato sin el guión medio, le estoy dando formato de fecha al rango de 4, que es donde está la fecha, luego en D5, D6, D7, D8 y D9. Únicamente le di formato aquí a la fecha, ¿ok? Y todos estos hacen referencia a la hoja forma productos o FRM productos y a los distintos rangos que tengo por acá. Y simplemente ejecuto, recuerda que ejecuta SQL es realiza consultas de acción y le estoy diciendo que va a ser del tipo SQL Server y la conexión que voy a utilizar va a ser esta, ¿ok? Entonces, si yo vengo acá, aquí tengo, voy a ejecutar todos los productos, voy a ejecutar para tenerlos ahí todos. Tengo hasta el PRD 11, voy a dar de alta el PRD 12 y le voy a poner aquí ADO y SQL Server, solamente así. Y le voy a poner aquí base de datos. Aquí le voy a poner 15 y le voy a poner que borrado 0. Y este procedimiento es el que dijimos que es el que tengo por acá. Entonces, lo ejecuto. Ok, ya terminó. Vengo a la hoja productos. Aquí tengo todavía hasta el 11. Ejecuto el SQL Server, perdón, el select que tengo por acá, productos, ejecuto y ahí tengo ya el 12 que acabamos de dar de alta. Ok, aquí lo tengo. Ahora voy a ir y voy a tomar el update. Aquí tengo uno para actualizar. Y dice actualizar la tabla tal, fulana de tal, dice establecer 2021-07-14, donde el código es el número 3, ¿ok? El número 3 ya no lo tengo porque ya lo borré. Entonces voy a venir y voy a tomar el número 1, que tiene fecha 14 de julio, lo voy a modificar. Entonces le voy a decir aquí que el PRD 001 me modifique la fecha al día 13. Ok, acá lo tengo con el 14, lo modifico, voy a poner la ventana de inmediato para ver el resultado, aquí me debe de imprimir 1,
en caso de que todo esté bien, ejecuto, ahí está el 1, vuelvo a ejecutar el select de productos y me debería de cambiar, me lo debería de cambiar al 13, ¿ok? Ejecuto y ahí lo tenemos, 13 de julio, ¿ok? De este ID o de este código PRD 001. ¿Ok? Entonces, como puedes ver, las consultas son exactamente los mismos. Lo único que tuvimos que cambiar fue la cadena de conexión y hacer ahí unos cuantos modificaciones para que podamos seguir utilizando la misma función con SQL Server. Ese es el único fin por el cual modifiqué las funciones y adicionalmente desarrollé la función para tener la cadena de conexión de SQL Server, ¿ok? Pero, como decía, lo único que cambia en cuestiones de sintaxis, pues al final del día vas a tener que cambiar, en el caso se trata de fechas, pues darle ese formato, ¿verdad? Darle el formato de fecha que le corresponde y en el caso de que utilices el operador like, nada más acuérdate que en Access utilizas el asterisco y en SQL Server y en Excel se utiliza el símbolo de %. ¿Ok? Entonces voy a venir acá y ya tengo ahí el ejemplo del update. Voy a venir el que dice delete y aquí tengo, voy a tomar el número, el PRD-006. Lo voy a borrar, voy a darle aquí el número 6. Recuerda que, pues al no tener un MSG Box que me pregunte si deseo o no deseo eliminarlo, pues simplemente lo va a eliminar de manera inmediata, ¿no? Entonces, borro, obviamente para poder borrar y para poder actualizar, recuerda que SQL Server no es lo mismo que Access ni es lo mismo que Excel. Aquí tú, el usuario que estés utilizando, pues debes de tener permisos sobre esa tabla y debes de tener permisos pues en este caso de lectura y de escritura para poder hacer modificaciones y en el caso de borrar también, recuerda que SQL Server pues obviamente es mucho más potente y tiene o debes de cumplir con ciertos permisos o cumplir ciertos requisitos para que puedas llevar a cabo las distintas tareas, ¿no? En este caso, el delete, el update, regularmente casi todo mundo tiene, bueno, no todo mundo, ¿verdad? Pero regularmente te dan acceso a una tabla o a una vista solamente para lectura, pero si tu base de datos, o mejor dicho, tú la manejas y es tuya, pues tú tendrás un usuario, ¿verdad? Para poder hacer toda esta parte. Entonces, aquí no estamos entrando en detalle de cómo deben de ser cuestiones de permisos, ni cómo deben de estar estructuradas las tablas, ni nada, porque no es el caso, simplemente estamos viendo lo que es, ¿verdad? El hacer consultas y el poder manejar o modificar datos. Entonces, esto es, ya vimos el delete, bueno, ¿no es cierto? No lo hemos visto, vamos a ejecutar para borrar el número 6. Ejecutamos, ahí tengo ya el 1 como resultado, vengo acá a productos, ejecuto y ya no voy a tener el 6, ahí tengo el 5 y luego se brinca el 7. Ok, entonces ya vimos el delete, ya vimos el update, el select, ya vimos el insert into que hicimos desde acá, desde la hoja FRM productos. Ahora te voy a mostrar desde el formulario que habíamos estado utilizando, este FRM productos. He hecho los cambios. Voy a venir acá, por ejemplo, a guardar y aquí tengo los cambios que hice. Básicamente lo que hice fue cambié el nombre de la tabla porque aquí en Excel se llamaba productos nada más, entonces le puse el nombre que tengo allá en el servidor SQL Server, ¿ok? Y al campo fecha, pues le di formato como hemos estado hablando, ¿no? Recuerda, puede ser sin guión medio o puede ser con guión medio, el formato. Y cambié únicamente nada más, en el caso de los campos, acá se llamaba fecha alta, lo dejé únicamente como fecha, y precio USD lo dejé únicamente como precio. Todo lo demás quedó igual, ¿ok? Y acá, pues obviamente al ejecutar, pues también le indiqué ahora que es del tipo SQL Server y le cambié también la conexión, ¿ok? Fuera de ello, lo que sigue está igual. En el insert into, en caso de que fuera un registro nuevo, también cambié en casos de la tabla y los campos, ¿ok? En el caso de la fecha, le di formato de fecha de la misma manera como lo hemos estado mencionando y cambié los nombres de los campos como debe de estar, precio y fecha. Ya no es fecha alta ni es precio USD, sino simplemente fecha y precio. ¿Ok? Todo lo demás sigue igual. Aquí también puedes ver el cambio en cuestiones del tipo de base de datos y la conexión. Y lo único que hice aquí, que cuando se trataba de un insert into, para cuando creamos un registro nuevo,
Una vez que se ejecuta y si es correcto, o sea, si el resultado es 1, quiere decir que todo se llevó a cabo de manera correcta, y que le pongo a la variable existe ID que tengo declarada a nivel módulo, le digo que sí, o le digo mejor dicho que es igual a 1, el campo ID de mi formulario que no tiene ningún dato, ¿ok? Porque se lo asignábamos de manera, en el ejemplo anterior se lo asignábamos contando los registros que tenemos en la tabla. Le estoy mandando llamar a la función que desarrollé que se llama last insert ID para obtener el último ID agregado a la tabla, en este caso a la XL ADO-productos. Aquí tengo el campo ID y esto me va a agregar ese registro. Vamos a ver un ejemplo, voy a ejecutar el formulario para ver el ejemplo. Ok, he agregado aquí solamente para tener actualizada la tabla. Ok, decía entonces, para poder ver los cambios en cuanto estemos ahí haciendo las modificaciones a través del formulario, mandé llamar a el procedimiento que me enlista todos los productos únicamente para que lo podamos ver de manera inmediata y no tener que regresarme acá al módulo, ¿ok? Aquí lo tengo y también acá lo tengo, o únicamente en caso de que, pues, y sea igual a 1, que quiere decir que todo se llevó a cabo de manera correcta. Voy a poner aquí, por ejemplo, el ID 1 me va a traer o me va a regresar los datos de mi PRD-001. Voy a quitarle aquí lo último que dice gratis, lo voy a quitar y voy a guardar. Ahí tengo ya el cambio y ahí tengo ya mi registro del PRD-01, ya lo tengo actualizado, ya lo tengo modificado, ¿ok? En el caso de, este es en el caso de que tenga un registro existente, que habíamos dicho de que si era un existente lo iba a modificar. En el caso de que fuera uno nuevo, lo iba a dar de alta. Voy a dar de alta uno nuevo, ¿ok? Y le voy a decir aquí PRD-013 y le voy a decir, no sé, ADO, VBA. Y le voy a poner base de datos. Y le voy a poner 25. ¿Ok? Como es un registro nuevo, pues cuando yo le dé guardar, me lo debería de guardar. Pero creo que me faltó algo. A ver, déjame ir rápido acá.
aquí debería de ser seguramente, probablemente me faltó esta parte de aquí, de que existe ID es igual a 0 cuando le doy uno nuevo. Vamos a ver. 1, aquí tengo el dato del primero, voy a crear uno nuevo, voy a ponerle ahora sí PRD-013, ADO, VBA y TSQL. Le voy a poner base de datos y 25. Guardamos. Ahora sí, ahí lo tenemos. Era lo que hacía falta. Aquí tengo ya el PRD-013. Aquí tengo los datos que di de alta y ya tengo el ID número 15 con la función last insert ID. Lo recuperé. Aquí lo tengo. Es el que le corresponde. Y si yo vengo y hago cambios acá, por ejemplo, en lugar de 25 le pongo 5, pues nada más le doy guardar y automáticamente ya me va a guardar y me va a retornar. En este caso, porque estoy haciendo la consulta de nuevo, me está mostrando otra vez ya el dato actualizado. Esta parte puede que tarde más dependiendo de tu conexión a internet, dependiendo de tu computadora, si está muy saturada, si tienes muchos procesos abiertos y todo eso, pues esa parte dependerá de todo eso, ¿no? Puede que sea más rápido, puede que sea más lento, eso no depende tanto obviamente, la forma de consultar, en el caso de cuando buscamos un registro, por ejemplo, el ID 14, lo ideal sería que no lo hiciera mediante una consulta de selección, ¿verdad? Lo ideal sería que lo hiciera mediante un procedimiento almacenado. Eso no lo vamos a ver en este curso. Eso es un poquito más, más intermedio. Entonces, pero obviamente mediante un procedimiento almacenado, en teoría se supone que es mucho más rápido, pero simplemente digo, en este ejemplo estamos viendo las consultas de selección en este curso y ahí los tienes. Esa es la forma en la que funciona. Como puedes ver, hablando de SQL Server, pues básicamente la forma de realizar las consultas es la misma, las consultas de acción y las consultas de selección. La única diferencia es que en algunos casos la sintaxis, como decía, hablando de fechas, hablando del operador like y algunos que puede haber por ahí otros, ¿verdad? Son distintos, pero hablando de las consultas que hemos estado haciendo o de las instrucciones select, update, insert into, delete, el top, el select distinct, todas esas instrucciones funcionan de la misma manera. Solamente tienes que considerar las cuestiones del formato de la fecha y obviamente la cadena de conexión para el tipo de base de datos que estemos utilizando. En este caso, SQL Server. Entonces aquí tienes ya, voy a dejar el ejemplo, voy a dejarte el archivo, pero es importante que para que puedas hacer funcionar este ejercicio, tengas tu base de datos en la cual tengas que hacer o vayas a hacer tus movimientos, ¿ok? En caso de que no tengas cómo realizar los ejercicios, envíame un correo electrónico para que podamos revisarlo y ver la opción de que puedas llevar a cabo los diferentes ejercicios. Te veo en la siguiente clase. Hasta pronto.